Estamos con Claudia Pérez, madre cultivadora, presidenta de la ONG Madres Cultivadoras Argentinas, que es una ONG sin fines de lucro, conformada por madres que, basadas en su propia experiencia, difunden de manera responsable y oportuna las propiedades terapéuticas de la planta de marihuana, haciendo hincapié en el autocultivo como medio de acceso. Su principal compromiso, desde el amor y la empatía, es acompañar, contener, asesorar y abrazar a las familias que se acercan en busca de un alivio que no encuentran en la medicina alopática. Promueven el autocultivo de marihuana para la salud como herramienta de salud comunitaria y autogestiva e impulsan políticas públicas que acompañan y facilitan sin restricciones el acceso a la planta a todas las personas de la comunidad que lo necesiten. Contienen a quienes llegan tras haber padecido la falta de respuestas del sistema sanitario, concientizan y asesoran acerca de los derechos de las personas usuarias de marihuana para la salud y acompañan a la familia en el proceso de lograr una salud autogestiva. Claudia, ¿cómo y cuándo fue el inicio de la idea de comenzar a cultivar el cannabis medicinal? Yo soy una mamá de una persona adulta, hoy de 30 años, con una vida sí, con toda una vida medicalizada, con sustancias con las que por ahí no estaba del todo de acuerdo, pero eran las sustancias que podían ayudar a regular algunos de sus desequilibrios o desórdenes. Y en el año 2015-2016, él tenía 23 años y nos encontrábamos en una situación de tener que aumentar la dosis de la medicación que estaba tomando o cambiar a otra droga, porque no estábamos encontrando el efecto terapéutico deseado, cosa que no habíamos encontrado prácticamente nunca, ¿sí? Ahí nos enteramos sobre las bondades de la planta a través de otra mamá. O sea, las mamás nos conocemos, las mamás con estos hijos que recorremos pasillos y salas y consultas médicas y demás, nos conocemos. Y ella comentó sobre una terapéutica con cannabis para su hija. Y bueno, y esto despertó en nosotros la idea de empezar a investigar, ¿sí? Eh, de empezar a investigar, de ver qué podía ayudar a mi hijo a mejorar su ciclo de sueño, regular sus niveles de ansiedad, también sus crisis conductuales, las compulsiones, o sea, un montón de cosas. Con una sustancia natural, de la que conocíamos poco, por supuesto, pero bueno, sinceramente nos bastó con que otra persona, un par, digamos, ¿no? Que otra mamá nos dijera que su hija estaba mejor y demás, como para poder pensar en la idea de utilizar esa terapia. Y entendiendo que la vía era el autocultivo, más en ese momento donde los accesos eran como mucho más irregulares, y uno necesitaba tener una certeza de lo que estaba utilizando. Claudia, entonces en ese momento era algo desconocido para vos. ¿Por dónde empezaste? Realmente por esos años era mucho tabú, mucho desconocimiento, pero nada, eso, empezar a asesorarnos, a informarnos y empezar a cultivar. Y compartirlo con los más cercanos, porque sí, o sea, si bien la gente entendía que uno lo hacía por una necesidad de salud, había mucho prejuicio, incluso una misma, porque una no venía de ese camino. Yo la verdad que no conocía a casi nadie que consumiera, ni mucho menos, entonces era como que era, nada, uno también tenía sus prejuicios y tenía que trabajar en ellos. Así que fue empezar a cultivar, por suerte en conjunto, no sola, en conjunto con las compañeras. Nosotras nacemos en el movimiento Mamá Cultiva, o sea, somos las originarias de ese movimiento. Y empezar en conjunto a cultivar, a aprender unas de otras. Esa fue la manera, ¿sí? O sea, conseguir semillitas y empezar, o plantitas, y empezar y aprender, matar un montón de plantas, porque en esta cuestión
de que estamos hablando de una necesidad de salud y uno sabe que eso que está cultivando es para aliviar un síntoma en un ser querido, como lo que es un hijo, bueno, aprender a no sobreproteger la planta, a cuidarla de una manera que la planta llegue a su final de ciclo, se transformó en algo terapéutico completamente. Ninguna de nosotras fue las mismas antes de empezar a cultivar y al final de la cosecha. O sea, crecimos, evolucionamos un montón. Nuestros hijos quizás seguían con los mismos desórdenes, pero nosotras ya no éramos las mismas. Nos paramos frente a la vida en general de otra manera. Eso se lo debemos todas, todas se lo debemos al autocultivo. Claudia, ¿los neurólogos infantiles están de acuerdo con el autocultivo o aconsejan comprar lo que fabrican los laboratorios? A ver, en los principios, remontándome a los comienzos de este camino, hubo profesionales que acompañaron el proceso, otros que se negaron, otros que, bueno, no sé, pero intento aprender. Eh, es entendible, convenimos que en medicina se estudia en todo caso el lado B de la planta, entonces es muy difícil que el profesional acompañe estos procesos con los temores que implican y con los riesgos y con el desconocimiento. Y más cuando es el paciente o el familiar del paciente el que viene e impone o expone que está realizando una terapia con esta planta, de la que ese profesional desconoce. Entonces es complicado. Entendemos que con el transcurso de los años y las capacitaciones y los posgrados y demás, bueno, ya hoy contamos no sé si con muchos más, o sea, de los que me gustaría o los que quisiéramos, pero contamos con aliados y aliadas en la salud que acompañan estos procesos. Sí hay algunos todavía con cierta resistencia y que entienden que por ahí un extracto de laboratorio les parece ser más seguro, pero el que interpreta que un derivado de laboratorio que tiene una separación de moléculas y demás lo considera como una terapéutica segura es porque desconoce todo el resto de la información. ¿Sí? O sea, desconoce todo el resto de la información. Entonces, o por lo menos yo lo interpreto así. Porque cuando uno conoce que todas las propiedades de la planta en su conjunto son los que generan una terapéutica eficaz, uno podrá jugar con las variedades, pero entendemos que va por ahí siempre. Bueno, y por último, Claudia, me imagino que cultivar y producir el aceite tiene un significado muy importante para vos. ¿Cómo podrías definir tu vínculo con la planta? ¿Qué sentís en todo ese proceso? Como mencioné en el audio anterior, creo que la evolución se produce en el mismo proceso de cultivo, ¿no? Desde lo que es la germinación, la floración, o sea, es todo ese proceso que uno va viviendo y que lo va acompañando y al final de ciclo decir, listo, o sea, no necesito de nadie, o sea, y el día que hicimos en casa nuestro primer aceite fue, yo lo interpreto como el día de la independencia, ya está, podés sola. ¿Sí? O sea, pudiste cultivar, podés elaborar el aceite, ya está, no necesitas de nadie. De verdad es el día de la independencia. Eh, y la independencia en muchos aspectos, pero bueno, este es uno. Sí, sin duda. Ha sido el día más importante. Dentro de este camino ha sido el día más importante de todos.